¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Muy buenas a todas y a todos los jóvenes soñadores que nos están escuchando a través de la 106.9 FM Red San José Radio del Valle de Toluca o a través de la Liga Encuentro con la Verdad Radio.com. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes como @jóvenessonadores o Jóvenes Soñadores Podcast o, según también recuerdo, Jóvenes Soñadores Media, si no me equivoco, así estamos también en YouTube. Pueden ver nuestra serie bíblica en YouTube Shorts. Ahora vamos con Oseas, sino solamente el profeta menor. Y dense una vuelta que les va a interesar muchísimo. Nosotros estamos muy entusiasmados, también porque estamos juntos ahorita para grabar este bloque y los próximos probablemente. Entonces aquí les manda saluditos. Hola, su presentadora aquí Ana Pau. Y su presentador Emiliano. Pues bien, sin más preámbulo, queremos introducirles el tema de hoy, que estaba muy bueno. De hecho ya lo estábamos grabando, pero no se estaba grabando. Entonces... Sí, estábamos hablando solos. Estábamos hablando solos. Es un estrés porque ya estábamos probablemente al final del primer bloque, casi los 17 minutos, y no se grabó nada. Entonces estamos volviendo a empezar. Chale. Sí, o sea, qué estrés. Pero bueno, el tema que les venimos a contar hoy es acerca de los villanos. Yo esto lo quería hablar desde hace algunos ayeres, todavía cuando estaba Ramón, porque me inspira. Y van a decir, ¿por qué te inspira la imagen del villano? ¿Por qué te inspira la imagen del villano, Emiliano? Porque, ¿Acaso eres un villano? pues, deberíamos de ser como los villanos. ¿Por qué? ¿Deberíamos hacer cosas malas y destruir la humanidad? No hay que dejar que se duerma esto, porque si no, se pierde, yo creo, todo. Sí. Pero sí, bueno, no, no hacer cosas malas, pero yo pienso que nos hace falta a nosotros, sobre todo los jóvenes, cristianos, católicos o no jóvenes, solo jóvenes, soñadores, comportarnos como villanos. Pero ¿qué es lo que destaco de los villanos? Yo destaco que principalmente el villano abraza su propósito mejor que el héroe. Y yo pienso que a lo largo de la historia y de las películas que nos han presentado, el villano muchas veces puede que logre encantar al público o desencantar al público y que lo odien, porque justamente hace muy bien su papel. Mientras que el héroe es como, pues más o menos, ¿no? No tan bueno como el villano es tan malo. Entonces, justo hace ratito estábamos Ana Paula y yo poniéndolo como en una paleta de dos colores, ¿no? El rojo para el más malo y el verde para el mejor de todos, ¿no? Para el héroe, ¿no? Por no poner blanco y negro, porque no queremos que haya una confusión entre razas, ¿no? Normalmente sí se ha como visto de que, no, el bueno es el blanco y el malo es el negro. No, claro que no, o sea, vamos, simplemente es como para destacar que no hay tantos matices cuando se refiere a esta radicalidad de ser bueno o ser malo, pero por eso vamos a usar el rojo y el verde, ¿no es así? Sí. Entonces, di cuál era tu postura. Pues mi postura, bueno, en realidad solo estaba diciendo que no era como tal una postura, solo estaba diciendo por qué, la razón de por qué el villano es tan malo y el bueno es medio bueno, medio malo. Sí, pero antes de llegar a eso, porque tú decías que no creías que en la vida real hubiera extremos de rojo No. malo y verde bueno. Sí, no creo. ¿Pero por qué? Porque pues las personas creo que somos más complicadas que eso, ¿no? O sea, porque les decía que en Disney, Disney antiguo o también a veces hoy en día, ponían al villano como el peor, el más malo de lo malo, la maldad pura, y al bueno como la bondad pura, o sea, totalmente bueno. Y siento que, pues más bien creo que las personas pues no somos
no, así yo decía blanco negro, o sea, rojo verde, o sea, no somos, no es o blanco negro, somos escalas de grises en donde o somos un collage de colores, ¿no? Porque somos tan complicados que no podemos decir, irnos a un extremo y decir una persona es buena. Es como, pues no, y tampoco puedes decir una persona es mala. Porque tampoco, o sea, todas las personas tenemos cosas buenas, cosas malas, hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas, y no creo que se pueda como hacer extremo de que yo soy un héroe y él es un villano, él es bueno, él es malo. No. O sea, creo que hay matices y creo que en realidad las personas pues somos buenas porque fuimos hechas por Dios, em, pero no somos bondad pura. O sea, no somos porque tenemos nuestras partes, nuestras fragilidades, nuestra inclinación hacia también lo malo. Claro, ¿no? ¿Y quién bueno si no solamente Dios? Solamente el Padre es bueno. Como lo diría también Jesús al joven rico, cuando el joven rico le dice, no, pues he hecho cosas buenas, ¿no? Y Jesús le dice, no, pues no hay nadie realmente que haga el bien, sino el mismísimo Dios, que es puro bien, es bondad pura, ¿no? Como yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en el mundo no encontramos como estos radicalismos, sin embargo, me inspira a ver la imagen del villano, que por lo general yo pienso que él sí está más inclinado hacia hacer el mal que el héroe hacia hacer el bien. O sea, mi postura un poco es que creo que en la imagen del héroe, por lo general cuando nos lo presentan en las películas, nos lo presentan con más matices, no tanto completamente verde hacia ser bueno. ¿A quién? ¿Al héroe? Sí, al héroe. Mientras que al villano no nos lo presentan con tantos matices. Vamos, quizás te cuentan un background story de cuando era bueno y cómo se hizo malo, pero por lo general ya te lo presentan como con el desarrollo de su personaje completo. Completamente malo, completamente hacia lo rojo, completamente radical y decidido a cumplir sus propósitos y sus objetivos. A mí esto me inspira. Porque yo de hecho, y por esto les digo, ¿no? A todos los jóvenes, hace falta, pienso, más gente que actúe como los villanos hacia el bien. Más gente buena que sea radical en lo bueno y que no sea tanto con matices. Porque si no, los villanos están ganando el mundo. Si no, los villanos están ganando la batalla. Y bueno, en las películas yo le decía a Ana Paula que nos lo presentan así, que el villano normalmente gana y por eso mantiene atento al público en las películas o en las historias, porque el villano está ganando, digamos, territorio. Y el héroe, por lo general, al principio pierde porque fue un poco suave con el villano. O porque no abrazó, según yo lo veo, y esta es mi teoría, no abrazó sus propósitos de bondad tan fuertemente como el villano abrazó sus propósitos de maldad. Y por eso el héroe, por lo general en estas películas, donde el héroe es el protagonista, tiene su desarrollo de personaje. Entonces pierde contra el villano, ve que es más débil que el villano. ¿Pero por qué es más débil? No tanto por la fuerza o las capacidades que tenga, sino porque el villano se lo toma más en serio. El villano se lo toma más en serio, su tarea de hacer el mal, mientras que el héroe no. Entonces el héroe falla, pierde la batalla, pero después se da cuenta y dice, tengo que portarme como el villano, porque si no, no lo voy a vencer. ¿Qué significa esto? Tengo que tomármelo en serio. Tengo que tomarme el bien que pueda hacer en serio. Tengo que abrazarlo y radicalizarlo. Tengo que hacerlo al 100% y no con matices. Entonces, a mí me inspira mucho justo esto, y como también ha inspirado a los héroes a lo largo de la historia, ver que tanto mal hay en el mundo, que no hay nadie que realmente esté dispuesto a dar la vida por combatir con este mal. ¿Tú qué piensas sobre esto? Pues yo creo que ese es el caso de las películas, pero en el mundo real, o sea, creo que no hay villanos que se lo tomen tan en serio, ¿sí? Pues yo creo que sí, porque la realidad supera la fantasía de las películas. Entonces, por lo general siempre vemos más mal que bien en el mundo, ¿no? Más guerras, más pandemias, más conflictos, ¿no? Más
Y no por decir los conflictos, por ejemplo, lo que está pasando en Irán, en Israel, ¿no? En Gaza, en Palestina, o los conflictos de aranceles, los económicos, ¿no? O sea, siempre hay conflictos, sino también llevémoslo más a un nivel o escala intrafamiliar, ¿no? O sea, conflictos en la familia. Por lo general siempre vemos más crisis que paz y tranquilidades, ¿no? Y yo creo que es parte de la vida. La vida está llena de sufrimiento. El simple hecho de existir ya es garantía de sufrir. Cuando naces ya comienzas a morir, ¿no? Entonces podríamos ver el mal desde esa perspectiva, como males físicos, ¿no? Las enfermedades, el hecho de morir, de tender hacia la muerte y de también de que todo tiende un poco a este desorden que hace que también haya crisis, ¿no? Si uno descuida su trabajo, va a tener crisis. Si uno descuida su salud, va a tener crisis. Si uno descuida su relación, va a tener crisis. Entonces, siempre hay problemas. Ahora, esto llevándolo a la imagen del villano, yo creo que en la vida el hecho de tomar el camino fácil, y esto es no trabajar, por ejemplo, ser perezoso y no hacer de tu persona una mejor persona, sí puede hacer que te conviertas en un villano radical, porque el villano lo que tiene que hacer para ser villano es no hacer nada. Un poquito viéndolo desde esta perspectiva. Para alcanzar el bien hay que trabajar duramente para alcanzar y hacer el bien. Hay que trabajar, ¿no? Con estos ejemplos que te dije, la relación, el trabajo, etcétera, etcétera, una sociedad más justa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para no hacer el bien, simplemente no hay que hacer nada. Porque el bien se hace y el mal es lo que no se hace, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues lo del mal es la ausencia del bien, o sea... La privación. La privación del bien. Sí, no hacer el bien, justamente, ¿no? Exacto. Esa es la definición del mal, filosófica. Entonces, esto me lleva a pensar que sí puede haber en el mundo real, y no solamente en las películas, villanos más radicales que buenos radicales, que personas que son buenas radicales. Porque es más fácil hacer el mal que el bien. Sí. Buena Interesante. reflexión. Sí. Entonces, y si ya no solamente pensando en los problemas del mundo de guerras, conflictos, pandemias, desastres naturales, porque todo, bueno, viéndolo desde que todo tiende a desordenarse, ahora veamos a sujetos particulares. O sea, yo creo que gente como Hitler sí atemorizó a todo el mundo porque era radical en su propósito, ¿no? Vamos, después de que no haces y por lo tanto actúas mal y te conviertes en villano, puede que sí estés haciendo todavía cosas, comiences a trabajar, pero hacia el mal, como que comiences a obstinarte en tu orgullo, en tu ego, y de por sí que ya eras radicalmente villano por no hacer el bien, ahora estás siendo todavía más radical y más cerca hacia el rojo, porque estás trabajando para hacer el mal, lo que podríamos pensar y sabemos que hace el demonio, que no descansa. Sí, y, o sea, bueno, yo tengo una pregunta, o sea, ¿cómo puedes llegar a ser tan radical como un villano? O sea, porque siento que tiene que ver con la creencia que tienes. O sea, si tu creencia es tan fuerte que te lleva a crear un genocidio a, o a dar la vida, o sea, creo que de ahí viene la radicalidad, ¿no? ¿O tú qué piensas de las personas? O sea, creo que una creencia puede llevarte a ser tan radical. ¿O tú qué piensas? Sí. Normalmente, mira, justo qué bueno que introduces esto, porque tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo de que el que actúa mal es porque no está haciendo el bien, ¿no? Simplemente el malo es el que no hace, ¿no? Y entonces me preguntarán, ¿por qué entonces los villanos de la historia sí trabajaban para hacer el mal, ¿no? Y parecía que se esforzaban más que el que hacía el bien, ¿no? ¿Y por qué en las películas termina siendo el villano quien más esfuerzos hace para hacer el mal que el bueno para vencer al villano? Pues bien, también sabemos, como sabemos que el malo es el que no hace el bien, o el mal es la privación del bien, sabemos también que la gente bondadosa naturalmente, que tú lo habías dicho también, Dios nos hace
Naturalmente bondadosos, buenos. Buenos, exacto. Y que estamos heridos por el pecado. Pero somos naturalmente buenos. Entonces, nosotros más bien hacemos el mal porque lo confundimos y creemos que lo que estamos haciendo es el bien. Entonces, lo que decías ahorita de las creencias, el villano en la historia normalmente cree que está haciendo algo bueno y está trabajando como si estuviera obrando para hacer el bien, pero está haciendo todo al revés. Está haciendo más bien el mal. Está perjudicando a muchas personas, él pensando que está haciendo algo bueno. Entonces, aquí lo que vemos es que justamente el principio no se contradice, no es que se trabaja mucho para hacer el mal, no, el mal sigue siendo el mismo, no hacer el bien y dejar de hacerlo. Pero en nuestra confusión como seres humanos, nosotros obramos bien, según nosotros, y trabajamos por hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal. Por eso, es como si esta tendencia hacia lo extremo del mal se multiplica. Porque si bien dejamos de hacer el bien y entonces nos radicalizamos en el mal, si no hacemos nada, ahora imagínate si estamos trabajando por hacer el bien, pero tan confundidamente que estamos yéndonos hacia el mal. O sea, es como si lo estuviéramos multiplicando. Por eso también pienso que hay más villanos radicales que buenos radicales, ¿no? Por esta confusión que tenemos de trabajar hacia el bien y por lo tanto estamos trabajando hacia el mal, y eso multiplicándolo con el hecho de dejar de hacer el bien verdadero, porque no sabemos cuál es el bien. Sí, hoy en día siento que ya no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, todo se ha hecho subjetivo y ya no hay como una universalidad en las cosas, ni en las definiciones, ni en la verdad. Simplemente siento que estamos en una era de mucha confusión y siento que eso nos ha llevado a justamente no saber lo que es bueno y justo dejar de hacer el bien, porque y de hecho hacerlo justo como tú dices, se multiplica y lo haces peor, porque Exactamente. estás privando el bien y te estás esforzando por privar el bien, o sea, Sin saberlo. sin saberlo también, o sea, ahí hay una inocencia, Ignorancia. Culpable o no culpable, pues tal vez no sabías, tal vez sabías y no te da igual y no sé, o sea, ya dependerá de ti o de las personas, pero sí siento que Sí. No, lo que dices es completamente cierto, que lo vamos a retomar ahorita en el siguiente bloque, ¿te parece? Esto es Jóvenes Soñadores. Adiós. Bienvenidos jóvenes soñadores, bienvenidos a un nuevo bloque. Otra vez se dejó de grabar. No entiendo por qué, pero bueno. Pues bueno, estábamos hablando sobre el bien, el mal, esta confusión que hay en el mundo de que pues ya no sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es todo. Entonces, Emi quería decir algo sobre esto. Pues más que decir como la respuesta a cómo... Bueno, no es que ni siquiera he dicho la pregunta, te voy a decir la pregunta. ¿Cómo crees que podríamos resolver este problema de confusión, Ana Pau? Pues creo que dejar de subjetivizar todo, de complacer tanto también. O sea, siento que muchas veces moldeamos la realidad o la verdad a nuestro favor, a como nos gusta, como nos complace, como queremos. Entonces eso nos hace pues pensar que la verdad es una cosa cuando en realidad no. En pocas palabras, nos estás diciendo que nos estamos nosotros sobreponiendo a la verdad. Nos estamos sobreponiendo como a principios más objetivos. Sí, exacto. O sea, creo que también como que nos estamos autoengañando muchas veces, porque no sabemos, o sea, como que no queremos enfrentar la verdad y decimos, pero es un mecanismo de defensa, incluso yo creo que inconsciente, en donde decimos, no, pero no es así, no es así, y nos autoengañamos sin saberlo y ya no sabemos cuál era la verdad, porque ahora creamos una nueva verdad que pues en realidad no es la verdad. Pues en efecto, yo también sobre lo que dices concuerdo y creo que tiene que ver mucho con la respuesta que yo también pensé o he reflexionado a lo largo de mi vida,
y sobre todo de cuando he entrado en estos temas, pero lo podemos ver en el Génesis tal cual. O sea, justo con el pecado original, el ser humano quiere ser humano o quiere autorrealizarse de algún modo sin Dios, sin el único principio que realmente lo puede realizar como ser humano, su creador. Entonces esto genera una confusión, porque no estamos acudiendo a Dios, no estamos acudiendo por lo tanto a la verdad, al principio único que nos puede realizar y ahora salvar, y supliéndolo con nosotros. Ahora entonces no decimos, Dios es el principio de la verdad, Dios es el principio del bien. Ahora lo que decimos es, nosotros somos el principio del bien y de la verdad. Entonces, bueno, yo creo que por esto hay confusión en el mundo, ¿no? Porque no hemos buscado a Dios, lo hemos abandonado. ¿Y cómo podemos entonces solucionar esto? ¿Cómo crees que se puede solucionar esto? Porque ya hemos dicho el problema. Pues buscando a Dios. Buscando a Dios, pero bueno, digamos que no somos tan buenos buscando a Dios, porque hemos dicho en el bloque anterior, nosotros intentando hacer el bien, estamos haciendo el mal. No sabemos cómo hacer el bien. Entonces, ¿cómo le dirías a un joven así? ¿Cómo puedo entonces buscar a Dios? O ¿cómo sé que estoy buscando a Dios? ¿Este joven es ateo o católico? Digamos que es católico, ateo, lo que sea, pero tiene problemas para descubrir cuál es el bien. Uy, no, pues no sé. O sea, está... ¿Cómo le diría que descubriera lo que es bueno, lo que es verdad? Sí. Pues es que es muy complicado decirle a alguien así que es ateo, católico, Sí. eso, pero... No, pues no sé, di tú. No, bueno, pues yo creo que primero hay que hacerle ver si realmente está haciendo el bien. O sea, hay que hacerlo consciente. Eso es como lo primerísimo. Porque obviamente no puedes decir a alguien cómo buscar el bien si esa persona cree que ya está buscando el bien. La confusión de la cual tú hablabas, ¿no? Que todos creemos que estamos haciendo el bien cuando probablemente estamos haciendo el mal porque hemos abandonado a Dios. ¿Y cómo se sabe si estás haciendo el bien? Pues bueno, Jesús bien lo dice en el Evangelio, por los frutos os conoceréis, ¿no? Si el fruto es bueno y por lo tanto está trayendo principios de bienestar, como principios éticos también, el bien común, está cuidando la dignidad humana, está tratando de ver por todos, la justicia y los principios como el de solidaridad y como que sí se nota que estamos haciendo el bien, entonces sí, estamos haciendo el bien. Ahí yo cuestiono, porque siento que incluso esa confusión, tú crees que estás haciendo el bien, e incluso da como frutos que son malos. O sea, tú crees que estás haciendo el bien y te da frutos malos. Pero tú esos frutos que creíste que eran buenos, son malos. Pero tú crees que son buenos. O sea, sabes, no sé, ejemplo, estás cortando árboles y eso es terrible. Bueno, o sea, es bueno usar árbol, pero digamos que en este caso es muy malo que cortes ese árbol. Y haces una casa con ese árbol y el fruto es que se mueran los conejitos que estaban en ese lugar donde construiste tu casa. Pero tú dices, wow, qué increíble, o sea, súper bien que corté ese árbol porque mira, ahora tengo una casa. Y ya no tenemos, o sea, ya estamos tan confundidos en lo que es bueno y lo que es malo, que incluso esos frutos pensamos que son buenos, cuando eran malos también. Entiendo la preocupación y en efecto, hay que evaluar si los frutos son realmente buenos. Entonces, para evaluarlo, nos estamos enfrentando a justamente estos dilemas éticos, ¿no? Que hay que buscar, la solución está en buscar el bien mayor. Y el bien mayor en este caso que estás poniendo, pues probablemente sí sea el tener una vivienda y por lo tanto, si eso nos va a ayudar a vivir y luego también podemos conseguirle pues otra casita a los conejitos, entonces estamos haciendo un bien para ambos, ¿no? Y hay que ver también los grados pues, del ser. Bueno, pero en mi ejemplo digamos que es malo. No, pues no sabes si es malo si realmente no está perjudicando a los conejitos o a ti mismo, ¿no? Pero mataste a los conejitos y hay goteras. Bueno, si matamos a los conejitos, entonces ya pues no estamos haciendo un bien tan grande, y si no funcionó de todos modos hacer nuestra casa, entonces tampoco el bien es tan grande. Ahí sí los frutos son claros y son malos, porque alguien diría que el fruto es bueno. Porque tienes una casa. Sí, pero no es,
o sea, es una casa defectuosa y además te cargaste a los conejitos. Entonces, o sea, yo creo que esas cosas, a alguien que tenga sentido común y lógica, no será tan difícil reconocerlas como frutos malos. O sea, aquí la cuestión está en que no por decir que hay una confusión en la historia y en la humanidad, significa que es imposible reconocer lo que es bueno de lo que es malo. Obviamente somos seres racionales y sabemos discernir, sabemos reconocer si el fruto es completamente malo o un poco malo o completamente bueno o un poco bueno. O sea, tampoco no nos vamos a hacer mensos. Sí se reconoce fácilmente cuando un fruto es malo o tiende hacia la maldad. Si le preguntas en una encuesta a la mayoría de la población o a toda la población, la mayoría te va a decir que pues, fue un acto pues, no tan bueno porque ni te salió bien la casa y te cargaste a los conejitos, ¿no? Ok, pero aquí, o sea, más bien yo puse un mal ejemplo, pero aquí tengo un ejemplo en donde el fruto es malo, pero las personas piensan que es bueno. Y ahí te va, un aborto. O sea, una acción mala de matar un ser humano, lo celebran. Dicen, qué bueno, ya puedes concentrarte en tu carrera. Y está esa confusión, porque ya ni sabemos que existe un ser vivo dentro de una persona, ya ni sabemos lo que es matar, o sea, me refiero a ese tipo de, o sea, esas confusiones que el fruto es terrible y ni siquiera lo sabemos. Sí, en esos casos, pues, la confusión es evidente. Porque ya la confusión es tal que justamente no se identifica pues, qué es lo bueno de lo malo. Pero como te había dicho, para identificar qué es lo bueno de lo malo hay que ver los frutos. Hay que ver los frutos, ahora sí que de esa acción, por ejemplo de un aborto, que es lamentable, pues hay que ver si por ejemplo la mujer vive mejor. Hay que ver por ejemplo si se benefició a la otra vida, que claramente no se benefició. Ese ya es un fruto directo, ¿no? Que es malísimo. O sea, no se le permitió la vida a otro ser humano. Eso no puede ser en ningún universo un fruto bueno, ¿no? Pero en esta realidad hay personas que no consideran eso matar o que le privaste de la vida a un ser humano. O sea, es que también a eso me refiero cuando ya ni siquiera sabes reconocer que el fruto es bueno o malo. No, pero sí, es que aquí lo que estás diciendo es la subjetividad de uno, ¿no? O sea, justamente el problema que tú estabas viendo. Ajá, o sea, es que estamos viendo cómo podemos reconocer si algo es bueno o malo. Y tú dijiste, por los frutos. ¿Y qué tal que los frutos ni siquiera sabemos si son buenos o malos? Esa es como mi cuestión. Si nos quedamos en la subjetividad de la persona, va a ser imposible reconocer cuáles son los frutos buenos o malos, porque quizás esa persona está tan confundida que va a imponer su verdad. El caso del aborto, digamos que una mujer dice, no, es que es bueno el fruto. Por más que uno le haga ver, ¿qué no ves? O por más que una persona le haga ver que el hecho de que no nazca el bebé, eso no puede significar un fruto bueno, sino el malo porque privas de la vida a alguien, y la persona no lo quiera ver, por más que no lo quiera ver, eso no significa que todos los demás van a ver igual que la persona. Aquí hay que ver la objetividad del caso, no la subjetividad, porque justamente tú dijiste, es que nos confundimos porque nos basamos mucho en la subjetividad. Si quieren, lo pueden ver en el inicio de este bloque. Y yo lo que digo es, hay que ver por la objetividad, hay que velar por la objetividad, que son principios que tienen que beneficiar a todos, que todos tienen que estar más de acuerdo, que a todos les van a resonar mejor como buenos frutos o malos. Entonces aquí no es un caso imposible de discernir si el fruto es bueno o malo. Podrá ser que el fruto sea malo para la persona, pero no para el contexto general, no para la objetividad. Puede ser que los frutos a largo plazo no sean buenos al final. Y por lo general siempre es así, ¿no? No termina beneficiando a todas las partes o no termina buscando por el bien mayor, ¿no? En ese caso que tú dices. Entonces, hay principios éticos, por ejemplo, la ética estudia principios que son objetivos, como la dignidad humana, la justicia, el bien común. Y ahorita no nos vamos a detener a explicar cada uno, solamente vamos a decir que son objetivos y que por lo tanto, como son objetivos, benefician a todos, sin excepción de casos, ¿no? O sea, sin subjetividades, vamos. Hemos dicho al principio de este bloque, la confusión está justamente porque nos quedamos en lo subjetivo, nos quedamos en el caso por caso. Y claro, si nos quedamos en el caso por caso, habrá una persona que por más que le presentes el fruto bueno, va a decir, esto no es un fruto bueno. O por más que le presentes el fruto malo, va a decir, esto es un fruto bueno. Claro,
Si nos quedamos en ese nivel, pues nunca vamos a solucionar nada. Pero por eso tenemos que ir hacia los principios universales, hacia el objetivo. Este es mi modo de discernir si algo es bueno o malo. Y yo creo que no es imposible, si no estaríamos en un infierno. Sí lo podemos identificar y lo hemos identificado. Entonces, ahora, otro modo para discernir si algo es bueno, si el fruto es bueno o es malo, hay que ver en la historia. Si no podemos identificar luego a Dios, si no le podemos decir a la persona que está haciendo mal cuando ella está creyendo que está... Bienvenidos, jóvenes soñadores, al bloque tercero de este programa. Estábamos hablando sobre los villanos, sobre la confusión del bien y del mal. Y pues bueno, Emi, ¿qué dices sobre esto? Sí, pues ya estamos en el tercer bloque y yo creo que ya hemos tocado todos los temas. Justo en el primer bloque pues repasamos un poco por qué la imagen del villano era importante, y por si no se acuerdan, pues nada más me gustaría, a modo de resumen, recalcar que el villano muchas veces es mejor que el héroe, en el sentido de que abraza más su propósito que el héroe. El héroe, por lo general, tiende a equivocarse para convertirse en héroe. El villano, pues no tanto, porque su equivocación es completa. Es como total. Y el héroe, en cambio, no le gusta equivocarse. Tiene que equivocarse para ser más héroe, para ser más fuerte. Entonces, muchas veces lo vemos en la vida, lo vemos en las películas. El héroe pierde la batalla contra el villano, pero eso solamente lo hace más fuerte. Y de pronto quizás sí lo desanima, pero lo pone a reflexionar para que se dé cuenta que tiene que actuar con el mismo nivel de radicalidad que el villano, pero hacia el bien. Porque el villano lo hace con tal fuerza hacia el mal, hacia lo rojo, como veíamos. Mientras que el héroe tendría que hacerlo hacia el bien, hacia lo verde. ¿Cómo ves este resumen, Ana Pau? Pues sí, de hecho me acordé de Spider-Man, de cómo, pues, o sea, como que ahí empieza ahí más o menos, ¿no? Le pica una araña y tiene poderes, pero como que ahí, bueno, me acuerdo más de la de Andrew Garfield, obviamente. Pero, me acuerdo de la de Andrew Garfield, donde, pues sí, o sea, como que ahí medio quiere ayudar, medio ayuda, pero así como que de repente, y como que no se preocupa mucho por ayudar, no se convierte en héroe realmente hasta que su tío Ben pues lo matan, lo motiva, o sea, al final lo motiva, o sea, se da cuenta de que ha estado siendo, pues que necesita combatir el crimen, vaya. Los héroes por lo general tienen que vivir algo radical en sus vidas, algo que los haga entrar en crisis radical. Y por radical, nada más para entender esta palabra, me refiero que toque el fondo, que toque la raíz. Entonces, cuando el héroe toca fondo y conoce o puede ver la raíz de su poder o de todo lo que haga, es entonces cuando realmente puede hacer grandes cosas. Lastimosamente, en la vida, en la historia, no encontramos muchos de estos ejemplos, porque bien sabemos que es más fácil hacer el mal que el bien por la herida que tenemos de ser egoístas, de ser soberbios, en otras palabras, del pecado original, y no tendemos a buscar el bien que no sea el propio, porque si bien, e incluso esto lo repasamos también en el primer y segundo bloque, si bien el ser humano por naturaleza siempre tiende al bien, lo confundimos y claramente no sabemos bien cuál es el bien, pues muchas veces, y la mayoría de las veces, siempre vamos a tender a un bien personal, a un bien propio, y no probablemente al bien de mi prójimo, de la otra persona. Esto de hecho es súper relevante para nuestra reflexión en el ámbito católico, por ejemplo, o cristiano. Jesús nos recuerda que el mayor mandamiento, claro, es amar a Dios sobre todas las cosas, pero aquí en la tierra, con términos más terrenales, más humanos, se cumple amando al prójimo como a uno mismo. De hecho, él antes incluso de decir, bueno, no antes, sino que en resumen, para decir también que amen a Dios sobre todas las cosas, él dice
que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y también dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. ¿Qué es esto? Buscar el bien del otro, siempre procurarlo. Entonces, nosotros, pues, lamentablemente, en la historia no nos hemos acostumbrado a buscar el bien para salvar y ser héroe en nuestras propias vidas del mundo. Y el mundo necesita muchos héroes, necesita muchos santos. ¿No crees? Sí, y creo que también los héroes de hoy en día son, bueno, de todos los días, son los santos que hemos tenido a lo largo, y por eso me encanta también escuchar las historias de los santos, porque ellos fueron héroes pues como servidores de Cristo. Radicales. Y creo que nos podemos inspirar mucho de esos héroes. Sí, o sea, porque también esos héroes no pensaron como justo en lo que ellos querían, ¿no? Pensaron en lo que los demás necesitaban y lo que Dios quería para ellos y para los demás. Sí, exactamente. Y qué padre que menciones la imagen y el ejemplo de los santos, porque si alguien sí se ha comportado como héroe en la historia, han sido los santos. Y vamos a reflexionar un poquito acerca de cómo es el heroísmo en los santos, ¿te parece? Sí. Pues mira, el heroísmo en los santos es una condición, de hecho, para que alguien sea declarado o reconocido santo. Y ese heroísmo tiene que verse reflejado en vida y también en muerte, en la memoria de toda la gente que estuvo con la que estuvo, ¿no?, conviviendo. Entonces, el primer santo, digamos, el santo de los santos es nadie más y nadie menos que Jesús. Jesús aquí en la tierra fue el santo de los santos para nuestra religión, y para muchas también. O sea, se comportó como el más justo, el más humilde, el más digno de veneración, de gloria y hasta de adoración. Jesús, es el mismo Dios, el único que dijo yo soy Dios, ¿no? Y aquí vemos la imagen del heroísmo en su sacrificio. Ahora, para ser héroe hay que sacrificarse. Los villanos no se sacrifican tanto como un héroe. Por eso luego el héroe termina siendo mejor que el villano. La postura inicial es: el villano tiende a ser mejor que el héroe porque abraza mejor su propósito que el héroe. Pero una vez que el héroe, después de su crisis, después de sus múltiples caídas, se levanta y abraza radicalmente como el villano, y es más, mejor que el villano, su propósito, entonces el héroe gana. Porque esto siempre lo vamos a ver como premisa en la historia y en las películas. El bien siempre gana. A menos de que sea una película de terror, ¿no? Pero por lo general, e interrúmpeme cuando quieras, Ana Pau, el bien siempre gana. Pero es algo que siempre vemos. Muchas veces el bien gana, ¿a costa de qué? A costa de la propia vida del mismo héroe. Entonces, el héroe abraza tanto su propósito que dice: yo ya no necesito estar vivo para cumplir con mi propósito. Mientras que muchas veces, como el villano se radicaliza en un bien egoísta, en un bien propio, él sí dice: yo sí necesito estar vivo para cumplir mi propósito. Pero el héroe trasciende eso. Entonces ahí vemos también rasgos de la santidad, del heroísmo, que es la trascendencia del bien. Ya no me importa yo estar en la tierra para cumplir con mi objetivo. De allí que vemos muchos mártires, por ejemplo. Sí, o sea, lo que creo que también una de las diferencias entre un héroe y un villano es que un villano se sirve a sí mismo, mientras que un héroe sirve a algo pues más grande que a él, o sea, a otras personas, a salvarlas. O sea, un villano por eso también pues no trasciende, o sea, puede causar mucho daño, pero y daño que puede durar por mucho tiempo, pero no, o sea, no, bueno, ahí no sé. ¿Que el daño que hacen los villanos? Claro, puede durar por mucho tiempo. Pero, será como un propósito, pero el villano normalmente valora tanto su vida que bueno, ese es como su interés primordial. El hecho de que un daño dure mucho tiempo, pues bueno, sí, quizás haya villanos que abracen a tal nivel su propósito que ya no les importe vivir con tal de cumplir su propósito, pero lo que ellos se tienen que asegurar
Y, a ver, es que hay una diferencia, ¿no? Lo que ellos se tienen que asegurar es que justamente perdure ese mal, ¿no? Pero para que perdure ese mal no tiene que haber héroes, no tiene que haber gente dispuesta a perderlo todo para que ese mal no suceda. Recordemos que el mal, por definición, como lo veíamos en los bloques anteriores, filosóficamente es la privación del bien. Por lo tanto, aquí hay como una especie de paradoja. Y a ver si logro explicarme. La paradoja es la siguiente, que si bien lo más fácil aquí en la tierra por nuestras heridas y nuestro pecado original y porque a pesar de que somos buenos tendemos a confundir las cosas, sea el mal, lo más fácil sea o no hacer el bien, cometer el mal, por lo tanto no hacer el bien es la definición del mal. Si bien eso por un lado, por el otro, como el mal es la privación del bien, siempre será una ilusión. Siempre será una vanidad, como lo diría el rey Salomón. No existe, por decirlo de algún modo, porque lo que existe es el bien, lo único que hay es el bien, y el mal es simplemente ignorar el bien. Entonces, termina siendo un propósito más difícil, incluso que perdure, porque solamente está el bien. Entonces, el villano, normalmente, volviendo al villano, si él quiere que el mal perdure, tiene que esforzarse también más. Ya no en su vida, sino en su muerte. Entonces, para que me entiendan en otras palabras o en resumidas cuentas, es que sí, lo que dije antes es que el héroe normalmente trasciende sus obras y dice yo no necesito estar vivo con tal de cumplir mi propósito. Cosa que no sucede tanto con el villano. El villano sí dice yo sí necesito estar vivo y quiero estar vivo para cumplir mi propósito. Porque el bien que radicaliza el maligno, el villano, es el bien egoísta, es el bien propio, lo que a mí me conviene, no me importan los demás. Él no se preocupa por los demás, él no ve por el bien común, solamente ve por su bien individual. Mientras que el héroe, más que por su bien individual, que podría ser su vida, sí ve por el bien común. Entonces tú me decías, pero entonces ¿por qué puede haber villanos, ¿no? que no les importe vivir con tal de cumplir su propósito, como si se tratara de que estuvieran también trascendiendo ese bien? Y entonces aquí es donde entra la paradoja. La paradoja de que si bien en su vida va a ser más fácil cometer el mal y radicalizarse en este bien egoísta, cuando él ya deje de existir, va a morir frustrado porque no va a tener la seguridad, uno, de que va a perdurar el mal, debido a que el mal por definición es la privación del bien, y si uno no está accionando de algún modo esta privación, entonces pues las cosas tienden a solucionarse, ¿no? Ujú. ¿Y por qué tienden a solucionarse? No porque simplemente lo dejes al ahí y se va, sino porque va a haber héroes que van a trascender sus propias vidas y van a hacer mayor bien que el mayor mal que pudo haber hecho el villano en su vida. Entonces, normalmente por eso vemos en la historia y en las películas cómo el villano muere desesperado, muere sin paz, porque no son frutos, lo que él hace, frutos de bien común, trascendente, que beneficia a todos. No puede morir en paz. Entonces muere desesperado. Y, y allí es cuando normalmente muchos villanos se dan cuenta que el bien es el que siempre vencerá, ¿no? Vamos, si no hay héroes, sí, todo tendrá a desordenarse, ¿no? Todo tendrá pues a desviarse, ¿no? Si no hay héroes. Por eso la necesidad de que haya santos, de que haya héroes también en nuestros días que sigan el ejemplo pues de otros que ha habido en la historia, como principalmente les digo Jesús. Y antes de Jesús podríamos reflexionar acerca de muchos profetas, muchos hombres también de Dios que ciertamente trascendieron su bienestar individual por buscar mejores cosas para todos. Esto lo podríamos llevar a aplicarlo a los dirigentes, por ejemplo, ¿no? Los dirigentes de algún país que deberían de comportarse más que como villanos, más que como buscar un bien propio individualista, más como héroes, que logren beneficiar a todo el país. Esto lo podemos aterrizar también en un sacerdote de una iglesia, ¿no? Que busque el bienestar no propio, sino de toda su iglesia, así como también a un padre o madre de familia y toda figura que tenga un poco de autoridad o mucha autoridad
debería de comportarse como un héroe, porque el que tiene autoridad es el que tiene un don de Dios, ¿no? Es un don, y entonces Dios les ha dado ese don para que administren el bien, no para que administren el mal. De otro modo no sería esa autoridad bien llevada a cabo. Se convertiría ya en una ideología como autoritarismo, totalitarismo, una dictadura, y viviríamos sometidos. Ujú. Sí, yo para finalizar este capítulo me gustaría aconsejar que pues seamos como héroes, pero seamos héroes, estemos del lado del bien, trascendamos con nuestras acciones, no solo con nuestros pensamientos, sino llevarlo a la acción. Y también, pero con la fuerza con la que un villano, como si fuera incluso para nosotros mismos, porque de ahí saca la fuerza el villano, ¿no? Porque dice, ay, es que es yo y yo y yo y yo. Hagámoslo como si nos estuviéramos salvando a nosotros, pero estamos salvando, ayudando a otras personas. Entonces, con esa fuerza, como si fuera para nosotros mismos, con esa fuerza de los villanos, pero hacer el bien. Y superando esa misma fuerza de los villanos, no nos quedemos con la radicalidad del villano, o sea, la superamos, y entonces es por eso que ganamos todos los ejemplos de villanía en la historia. Sí, ¿y cómo podemos superar esa radicalidad? Pues pidiéndole a Dios esa fuerza que nos ayude a justo a ser valientes, a ser fuertes, a ser sabios, a hacer todo lo que necesitemos para hacer el bien en esta vida, porque sé que el miedo puede ser, o la flojera, o yo qué sé, lo que sea, pero puede ser fuerte, una tentación muy fuerte, pero sigámosle pidiendo a Dios que nos dé esos dones. Sí, también se supera esa radicalidad del villano evaluando, o mejor dicho, valorando qué es lo que mayor peso tiene, ¿no? En la vida, cuál es el valor más grande, qué bien es el mayor, ¿no? Buscar siempre el bien mayor en todas las cosas. Buscar el bien mayor muchas veces no va a ser tu propia vida, sino la vida de 100 en contra de la propia, ¿no? La vida de tantos miles o millones de personas que había en la época de Jesús, y que Jesús, por un bien mayor, decidió morir por todos nosotros. Sí, pues bueno, muchas gracias por escuchar. ¿Quieres decir algo más? Sí, nada más con respecto a lo que dije de los dirigentes. El heroísmo no solamente debería de aplicar a quien tenga autoridad, debe de aplicar para todos, porque incluso un dirigente o cualquier persona con un poco de autoridad puede encontrar un muy buen ejemplo en la persona que no tiene nada de autoridad, pero que se está comportando como héroe, porque el héroe no es aquel que se comporta, digamos, con virtud y buscando el bien mayor solo por tener autoridad, sino en todas las cosas, en lo más cotidiano, con los más mínimos detalles, regalan una sonrisa, regalando paz. Exacto, muy bien dicho. Pues eso es todo, yo creo, porque ya se cumplió el tiempo. Ok, gracias por escucharnos, jóvenes soñadores. Espero les haya gustado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales como Jóvenes Soñadores en Instagram, como Jóvenes Soñadores Podcast en YouTube y Facebook, o Jóvenes Soñadores Media, ya no sabemos, y como Joven Podcast en... Sí, Jóvenes Soñadores Media en YouTube, ya lo confirmé. Ok, Jóvenes Soñadores Media en YouTube y en TikTok como Joven Podcast, y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado, y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. jóvenes soñadores, Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.